Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación de los artículos 4 y 5 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público orientado para opositores. Y sí, como ya adelanté en el primer vídeo de esta lista de reproducción, en algunos vídeos va a haber análisis de dos artículos y uno de ellos es corto. Así vais a salir ganando, ya que la ley va a ser analizada más rápidamente que las otras. Así que vaya a tener más contenido para disfrutar en menos tiempo. Así que, sin más, comenzamos con el artículo 4, que habla sobre más principios, de nuevo, un artículo 4 que sigue siendo introductorio y que en este caso habla concretamente de los principios de intervención de las administraciones públicas para el desarrollo de una actividad. Así que, ¿por qué principio sería la intervención de las administraciones públicas? Su actuación. Así que, sin más, comenzamos con el 4.1 que dice así. Las administraciones públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público, así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias. Asimismo, deberán evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos. Bien, así que las administraciones públicas empiezan a ejercer actividad. Están con el botón ON activado y empiezan a ejercer sus competencias. Pues bien, en ese ejercicio de competencias puede que se establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos, ya sean individuales o colectivos, importante, ambos. O también pueden exigir que se cumplan requisitos para desarrollar una actividad. También pueden exigir eso. Pues en esos casos, en esos dos casos que hemos subrayado, deben aplicar un principio muy importante, el principio de proporcionalidad, que ya sabemos lo que es porque lo hemos definido en vídeos anteriores, en concreto en los últimos vídeos del TREVEP. Y también deberán elegir la medida menos restrictiva. Es decir, la administración, por decirlo de algún modo, debe portarse bien y no ser mala, por así decirlo. Y también, en estos casos que limiten el ejercicio de derechos o exijan cumplimiento de requisitos, también deben motivar su necesidad, la necesidad de este perjuicio para los ciudadanos. Así que motivar su necesidad por interés público, importante. Aquí no habla de interés general, aquí habla de interés público. Y también se deben justificar su adecuación a los fines que se persiguen. Justificar su adecuación para lograr los fines. Ya hemos analizado los principios generales y os sonará esta adecuación de medios y fines, que era uno de los principios, pues bien, aquí se ve reflejado. Y también se termina diciendo esta frase que en ningún caso puede haber trato discriminatorio. Eso no lo voy a subrayar porque es obvio, es algo que está en todas las leyes. La discriminación, pues, mientras no sea positiva, está prohibida. Bien, y también se debe evaluar, pues una obligación, no es una posibilidad, sigue importante, se debe evaluar los efectos y resultados obtenidos. Esto es otro principio relacionado, en la evaluación de políticas públicas. Pues esto es algo relacionado con ese principio que hemos visto. Así que la administración debe basarse, importante, en el principio de proporcionalidad, que implica que cualquier limitación debe ser adecuada, necesaria y proporcionada al fin que se persigue. Bien, seguimos con el 4.2 que dice así. Las administraciones públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación que resulte aplicable, para lo cual podrán, en el ámbito de sus respectivas competencias y con los límites establecidos en la legislación de protección de datos de carácter personal, comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que fueran necesarias. Así que, con tal de velar
por los cumplimientos de requisitos legales de la legislación aplicable, podrán hacer una serie de acciones. Siempre con un límite. No van a poder hacer esas acciones sin límite, con poder infinito, sino tienen que respetar sus competencias, es decir, no pueden extralimitarse en competencias, no pueden pasar o superar esa frontera competencial, y también deben respetar la legislación de protección de datos. Bien, una vez dentro del ámbito competencial y respetando la protección de datos, podrán hacer lo siguiente: podrán comprobar, verificar, investigar e inspeccionar. ¿El qué? Hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y lo que fuera necesario. ¿Vale? Así que, por ejemplo, la administración tiene esta potestad de comprobar, verificar, etcétera, lo que hemos dicho, ¿vale? Y ejemplos, pues serían inspección laboral. Los inspectores de trabajo pueden realizar visitas a empresas para verificar que cumplen con las leyes de seguridad laboral y derechos de los trabajadores. O una comprobación tributaria. La agencia tributaria realiza inspecciones para verificar que los contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales. O un control sanitario. Inspecciones en establecimientos de hostelería para verificar que se cumplen las normas sanitarias y de seguridad alimentaria. A esto se refiere. Siempre que no se extralimiten en competencias y se asegure la protección de datos, podrán hacer lo que puedan, no lo que quieran, porque las competencias limitan lo que uno puede hacer. Bien, así que estos serían los principios de intervención de las administraciones públicas para el desarrollo de una actividad. ¿Cómo ejercen en el día a día las administraciones públicas? Cambiamos de tercio y para ello bajamos al artículo 5, en el que ya deja de ser al menos introductorio, sigue siendo introductorio pero no tanto, y empieza a definir ciertas cuestiones importantes de la Ley 40/2015. En concreto, en el artículo 5, pues se empieza a definir lo que es un órgano administrativo. Y sin más dilación, pues comenzamos con el 5.1, que dice así: tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se le atribuyen funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo. Así que estamos definiendo qué es un órgano administrativo. Y en primer lugar vemos que está compuesto por unidades administrativas. Así que ese órgano, que podríamos asociarlo en un símil biológico a un órgano del cuerpo, está compuesto por células. Y esas células son unidades administrativas. Esas unidades administrativas pues, pueden estar compuestas por 1, 2, 3, 4, 10 personas. No tiene por qué ser una persona sola. El hecho de que se llame unidad administrativa no significa que haya una unidad de personas, ¿no? Puede haber varias personas en la misma unidad administrativa. Y varias unidades administrativas pues forman órganos administrativos. Vale. ¿Y qué son esos órganos administrativos? Pues son esas celulitas que hemos dicho que tienen efectos jurídicos frente a terceros. Es decir, que ejercen potestades administrativas. O también se considera órgano administrativo aquella cuya actuación tenga carácter preceptivo, es decir, por ley, obligatorio. Así que un órgano administrativo es una estructura con funciones y competencias específicas encargada de llevar a cabo actos administrativos y tomar decisiones que tienen efectos frente a terceros. Por ejemplo, órgano administrativo, Dirección General de Tráfico, la DGT. En cambio, la unidad administrativa son las secciones o divisiones dentro de un órgano administrativo que realizan tareas concretas. Por ejemplo, la sección de tramitación de permisos de conducir dentro de la DGT. Bien, seguimos con el 5.2 y dice así: corresponde a cada administración pública delimitar en su respectivo ámbito competencial las unidades administrativas que configuran los órganos administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización. Así que, ¿quién crea esos órganos administrativos y cómo distribuye las células de dentro de esos órganos administrativos? La administración pública. Ellos mismos se organizan. Cada administración pública delimita las unidades administrativas que configuran los órganos administrativos. Así que esa potestad de autoorganización es la que se ve ahí reflejada. Bien, seguimos, 5.3, hablamos de la creación de los órganos administrativos.
La creación de cualquier órgano administrativo exigirá al menos el cumplimiento de los siguientes requisitos. Así que estamos hablando de la creación. Y aquí hay unos requisitos mínimos. Hay un al menos. Exigirá al menos los siguientes requisitos. Es decir, para crear órganos administrativos se deben cumplir con estos 3 requisitos por lo menos, sí o sí. El primero de ellos es el A, determinación de su forma de integración en la administración pública de que se trate y su dependencia jerárquica. Así que, 2 cositas. La primera de ellas, cómo se integra en la administración pública ese órgano, y dependencia jerárquica, sobre quién manda o quién le manda. Así que esa integración implica definir su lugar dentro de la estructura general de la administración. Imaginaros un piso de 80 plantas. Eso en la administración pública pues podría ser un ejemplo muy visual, ya que la administración es una entidad muy compleja. En un edificio de 80 plantas, pues algo complejo también. Pues bien, esa forma de integración sería en qué planta vamos a situar a este órgano administrativo nuevo que vamos a crear. ¿En la 26? ¿En la 52? Pues depende también de su dependencia jerárquica. Pues si los que están arriba son los que mandan y queremos un órgano administrativo altamente jerárquico, pues la 74, por ejemplo. Esa es la forma de imaginarse la integración en cuanto a la creación de un órgano administrativo. Imaginaros el edificio. Bien. B. Delimitación de funciones y competencias. Pues debe estar claramente especificado qué hace ese órgano administrativo y hasta dónde puede llegar. No se puede crear un órgano administrativo sin funciones ni competencias. Entonces estaríamos ya derrochando recursos. Y C, dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento. ¿Esto en qué se resume? En dinerito. Debe haber dinerito para crear un órgano administrativo. Sin dinerito, ¿cómo van a ir las personas a trabajar? Pues no van. Bien, y por último, 5.4, no podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos. Nos paramos aquí y esta primera frase habla sobre la duplicidad administrativa. Así que, limitación, no podrán crearse nuevos que supongan duplicación. Obviamente no vamos a duplicar ni en la administración pública ni en la vida. ¿Para qué vamos a duplicar algo que ya funciona? Bien. Ahora bien, sí se puede crear, si es una duplicación, se puede crear si al mismo tiempo eliminamos el antiguo. Creamos un nuevo igual y eliminamos el antiguo. Bueno, pues en ese caso, según la Ley 40/2015, se podría crear. O si se restringe debidamente el órgano originario tras la creación del nuevo. Pues también sí se puede. Pero lo importante a sacar aquí es que no se pueden duplicar órganos. Eso es lo que hay que entender de aquí. Y termina diciendo el 5.4 que a este objeto, la creación de un nuevo órgano, solo tendrá lugar previa comprobación de que no existe otro en la misma administración que desarrolle igual función sobre el mismo territorio y población. Así que, ¿cómo se comprueba esa duplicidad? Pues viendo que no existe otro en la misma administración pública, con misma función, con mismo territorio destinado y con la misma población gestionada. Así que, para que se cumpla la duplicidad, para que considerar que existe duplicidad, debe producirse todo eso. Que en la misma administración pública haya un órgano que desarrolle la misma función en el mismo territorio y con la misma población. Importante. Así que sin más, queda analizado estos artículos 4 y 5, perdón. Un artículo 4 que ya hemos dicho importante, ese principio de proporcionalidad, esas capacidades de la administración para actuar. También hemos definido qué son los órganos administrativos, las unidades administrativas, qué requisitos hace falta para crear un órgano administrativo y ese objetivo de la Ley 40/2015 de que no existan órganos duplicados, que exista una racionalidad, una optimización en la administración. Así que sin más, nosotros nos vemos ya en el próximo vídeo, que será el del artículo número 6. Un saludo.